Y hablando del Día de los Padres, que bueno, no pudimos tener la actividad, pero quisiéramos buscar en sus Biblias, en el libro de Lucas, capítulo número 15. Lucas 15, verso del 11 en adelante. Amén. Lucas 15, verso del 11 en adelante. Vamos a hablar acerca de la parábola del hijo pródigo. Lucas 15, y voy a estar leyendo de manera expositiva para poder entender la parábola, ¿verdad? Del verso 11 en adelante. Dice la palabra: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra, y te bendecimos y te alabamos en esta tarde, Padre. En el nombre de Jesús, habla a nuestros corazones. Y esta parábola del hijo pródigo, el tema central es el padre, no es el hijo. El tema central de esta parábola es el amor del padre hacia ¿qué? Hacia los hijos. El tema es la misericordia de un padre para con su hijo. Este hijo, él tenía 2 hijos, y el menor, ¿verdad? Vivía en la finca de su padre, podríamos decir, vivía en la finca de su padre con todos los recursos y todas las necesidades, con todo lo que, bendiciones que necesitaba. Este hijo, ¿verdad? Vivía con todas las cosas junto a su padre. Pero un día ese hijo no valoró el padre que tenía. Ese hijo no valoró el padre que tenía, y empezó a pensar más en sí mismo que en su padre y la familia que había en esa casa donde estaba su padre, ¿verdad? O sea, este hijo empezó a sobrevalorarse a sí mismo, y cuando una persona se sobrevalora, desvalora a los demás. No es posible sobrevalorarse sin desvalorar al resto. Y eso es precisamente lo que ese hijo hace. No valora al padre, y ahora le dice al padre: dame los bienes que me corresponden. El padre, este padre simboliza el propio Dios. El propio Dios. Y el hijo pródigo, el hijo perdido, ¿verdad? Es ese hijo que un día se va de la casa de su padre. Y tempranamente en el Edén encontramos que Adán y Eva, hijos de Dios, ambos tenían en el Edén todo lo que necesitaban, todos los frutos, todo el alimento, un clima excelente, y Dios estaba con ellos en el Edén. Dios hablaba con ellos en el Edén. Qué bendición vivir en la gloria de Dios, porque el hombre antes del pecado vivía precisamente en la gloria de Dios. Dios estaba ahí en el Edén con ellos, ¿verdad? Y el hombre no estimó, no valoró al Dios de la gloria, y quiso ser igual a Dios. Hizo lo mismo, se sobrevaloró a sí mismo y quiso ser Dios, ¿verdad? Y pecó, y salió ¿de qué? Del Edén. El hombre abandonó el Edén, abandonó la gloria de Dios. Y este hijo hizo lo mismo, no valoró el padre que tenía, le pidió los bienes, y como Dios no es un dictador ni es un tirano, Él no obliga a nadie. ¿Qué tú quieres? Que te dé la herencia anticipada, tómala, y pues eres libre, ¿verdad? Porque Dios nos hizo como libre. Hay hijos que no valoran los padres que tienen. Hay hijos que tienen relaciones con su familia prácticamente como... Yo conozco hijos que los padres viejos estorban, y los padres cuando
cuando son, ¿cómo se dice eso? No viejos, anteviejos, mayores, pero que tienen fuerza y trabajan y producen dinero, oh, es una maravilla. Pero ya cuando los viejos son viejitos, estorban. Y van para un, ¿cómo se llama eso? Para un asilo, eso mismo. Y es porque el hombre en pecado trata a la gente como si fueran objetos. Cuando un objeto, tú tienes un objeto en tu casa, siempre que el objeto te sea útil, te reporta un beneficio. Pero cuando el objeto ya no es algo que te beneficia, para ti se constituye en un tareco. Y la gente los tarecos los botan y los compran. Pero el asunto es que nosotros, el ser humano no es un objeto. El ser humano es un sujeto. Y los seres humanos tienen que tratarse entre sí como sujetos, no como objetos. Solamente el ser humano trata a los hombres o a las personas como objetos, cuando el hombre en sí mismo está muerto espiritualmente en pecado y en su mente solamente ve objetos que él puede usar y desechar cuando ya no son útiles. Este hijo tenía ese problema, ¿verdad? Quizás dice, bueno, aquí yo tengo de todo, pero yo quiero lo mío, yo quiero hacer mi vida. Y salió de la gloria de Dios. Salió de la gloria de Dios. Y como fuera de la gloria de Dios, nada tiene futuro. Es lo que tenemos que aprender esta tarde. Nada fuera del plan de Dios, nada fuera de la presencia de Dios, nada fuera de la gloria de Dios tiene futuro. Por mucho que él llevó en su mochila, ¿cómo se dice? La herencia. Dice que allá afuera no hay futuro, porque allá afuera lo van a tratar él también como objeto. De la misma manera que tú trataste como objeto a tu familia. Allá afuera no esperes que te traten como persona, o sea, como sujeto. Sujeto es persona. Te van a tratar como animal, como un objeto. Y dice, la Biblia enseña que juntándolo todo, se fue lejos. Porque cuando nuestra vida está pensando nada más en lo material, en lo material, cuando tú nada más que piensas en lo material, tú te alejas de la gente. El ser humano cuando piensa nada más en dinero, en casa, dinero, ¿cuántas familias hay en bronca y peleando por una casa, por una herencia? Y cuando tú estás pensando de esa manera, no hay otro resultado que no sea que tú te alejes. Y este hombre ahora se aleja de su familia, se va lejos de su familia, y dice que cuando todo lo hubo malgastado, evidentemente, porque afuera solamente lo que permanece para siempre es la gloria de Dios, la familia de Dios, ¿verdad? Si Adán y Eva no hubiesen hecho lo que hicieron, ¿verdad? Que no valoraron a Dios como su padre, ¿verdad? Todos nosotros estuviéramos bien felices, porque la tierra hubiese sido un paraíso eterno, una bendición eterna. Pero eso no valorar. Es como el pez, que el pez, y lo que sí hay que aprender, el ser humano no está diseñado para vivir fuera de la casa de su padre. El ser humano no está diseñado para ir lejos de la gloria de Dios, de ese ambiente, de esa casa de Dios, con los hermanos, con la familia cristiana, ¿verdad? No está diseñado. Es como un pez. Un pez no está diseñado para vivir fuera del océano. Entonces, cuando un pez no valora el océano, ¿tú te imaginas un pez que no valora el océano? Se muere. ¿Qué hace en la tierra? Empieza ¿qué? A sobrevivir. No puede respirar. Está como empieza. Tú no viste un pez que lo saca un pambote y está un buen tiempo brincando, saltando. Está sobreviviendo. Es porque. Pero menos mal que los peces no son tan brutos como los hombres. Pero los hombres sí son brutos. Los hombres no valoran la gloria de Dios, vivir en el plan de Dios, en su presencia. El pez sí valora, ¿verdad?
Entonces, el hombre fuera de la gloria de Dios, ¿qué puede hacer? Sobrevivir. Pues no tiene vida. Y el pecado ha hecho una humanidad de gente que no tiene vida en sí mismo. La gente está sobreviviendo, luchando para ganar dinero, para trabajar, que la casa, que el carro, que el otro, que la esposa, que el esposo. Es una ley de la ley de la sobrevivencia. No tiene descanso, la gente no tiene paz porque se fueron de casa de sus padres, se fueron del lugar para el cual están diseñados a ser felices, que es la gloria de Dios. Y lo único que puede hacer este hombre, ¿cuál fue el amigo que pudo encontrar? En el verso 15, y fue y se arrimó a unos ciudadanos de aquella ciudad de la tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mira el final de este hombre. Es el final de todos los seres humanos que se alejan de la gloria de Dios. Que no toman, que se alejan de Dios. Cuando tú sales de la gloria de Dios, mira, ahora mismo en este lugar está la presencia de Dios. Cuando tú sales para allá afuera, que tú vas a coger un bus o que tú tienes que ir, o vas para tu trabajo, o que vas para la calle, ya no está en la esquina de Dios, ¿verdad? La Biblia enseña que el pueblo de Israel cuando estaba junto, ¿verdad? Se movía y la gloria de Dios se movía por el pueblo de Israel. Dice que por el día era una columna de humo, ¿no? De nube. Y por la noche era ¿qué? Una columna de ¿qué? De fuego. La presencia de la Shekinah estaba en el altar, estaba ahí. Eso es el asunto, ¿me? Ahora, cuando tú no valoras, como el pez que no valora el océano, que se quiere hacer el gracioso, ya bien, pero para la tierra, a ver qué pasa por ahí para la tierra. Al final, ¿qué le pasa al pez? Él sobrevive, no sé si unos minutos, ¿no? Sobrevive saltando unos minutos y al final muere. El hombre es igual. El hombre anda allá afuera, fuera de la presencia, fuera de la casa de Dios, saltando, sobreviviendo. Por mucho que gane dinero, por mucho, al final no es feliz nunca. Nunca tiene paz. Está desprotegido y al final muere. Este hombre, el único amigo que encontró eran los cerdos, porque como él no entiende lo que es el sujeto, él le gustan los objetos, pues ahora lo están tratando igual. Y se arrima un cerdo y ahora anhelaba comer ¿qué? Las algarrobas, como decir la comida, ¿no? El sancocho, no sé, bueno, sancocho no, porque algarroba me suena algo así. como comida de los cerdos, que comían los cerdos. Eso mismo. Entonces, mira el futuro de este hombre. Pero mira qué interesante esta experiencia, ¿verdad? Esta experiencia que él pasó. Dice que en el verso 17 dice, y volviendo en sí, wow, ahora él está volviendo en sí. Dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundante de pan y yo aquí perezco de hambre? Volviendo. Gloria a Dios que volvió en sí. El hombre en pecado anda como él. No valora lo que tiene. Anda como vive. Pero qué bueno que este hombre ahora vuelva en sí. Entonces ahora él empieza a valorar positivamente a su padre, a su familia, lo que tenía en la casa de su padre. ¿Ve? Y cuando el hombre valora eso, el hombre entonces regresa. Dice el verso siguiente, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ¿verdad? Ya no soy digno de llamarme tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Primero digo, dame, y ahora dice, hazme. Un cambio. Primero, dame lo que es mío, que me voy de la casa, y ahora dice, hazme como a uno de los jornaleros, porque ya no soy digno ni siquiera de llamarme tu hijo. Y eso es un buen paso. Como pudiéramos decirle, se le quitó
Se le quitó la borrachera. La venda de los ojos. Se le quitó la venda de los ojos. El borracho no valora bien las cosas. Pero cuando se te quita la borrachera, dices, wow. ¿Ah? Ahora sí. Qué bueno. Que este hombre, ¿verdad?, volvió en sí. Hay mucha gente que no han vuelto en sí. Porque hay mucha gente que no se conforma con lo que Dios te da en su casa, con las bendiciones, y no disfrutan esas bendiciones porque quieren otras bendiciones. Son aventureros, quieren hacer una aventura, ¿verdad? Pero no hay futuro para el ser humano lejos de la presencia de Dios. No hay futuro fuera de la casa, fuera de la gloria de Dios. No hay futuro. No hay futuro. Ahora él vuelve en sí, se levanta y ve a su padre, y dice el verso 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, él estaba lejos, ¿verdad?, lo vio su padre, ¿verdad?, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre siempre estuvo esperando que su hijo regresara. Así siempre nos Él estaba esperando. Quizás el padre todos los días se paraba en la puerta, en la ventana. ¿Cuándo será que regrese mi hijo? ¿Cuándo? Porque un padre siempre tiene un corazón perdonador para su hijo. Porque los hijos, hagan lo que hagan, etcétera, nunca salen del corazón de los padres. A veces los padres sí salen del corazón de los hijos, como en este caso, ¿verdad? Pero de un padre, nunca un hijo, sea lo que sea, sale del corazón ¿de qué? De un padre. Y dice que el padre lo vio de lejos, quizás todos los días esa paraba en la puerta o el portal, y el padre salió corriendo. Es el padre que corre donde está el hijo. Sale corriendo, no importa. Lo abrazó y lo besó. Lo besó. Y esto es tan tremendo porque dice que Jesús dejó el cielo, su casa, para nacer en la tierra. Él salió corriendo del cielo para nacer en la tierra, allí en Belén, ¿verdad? Para poder darnos esa vida en abundancia, para que tú y yo regresáramos nuevamente a su casa, a su gloria. Y dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado. Y eso es importante. Cuando el hijo regresa convencido, él regresa arrepentido. Porque para poder restaurar tu relación con Dios, mis hermanos, tiene que haber un arrepentimiento sincero. Mira, papá, fallé, metí la pata, no lo voy a hacer más, no tenía que haberme ido de aquí, te maltraté, te tuve como un objeto inservible. No sé, el hijo tiene que arrepentirse. Si el hijo no se arrepiente con su padre, aunque el padre lo recibe y lo perdona, no puede haber perdón si no hay arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento es crucial. ¿Okay? Entonces dice, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de llamarme tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, calzado sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, la calle es muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron ¿qué? A regocijarse. Y esto explica cómo Cristo dice que todo aquel que cree no se pierde, ¿verdad? Va a tener vida eterna. Vamos a regresar nuevamente a su casa. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios. La iglesia no es una institución religiosa que hace un culto. No. La iglesia es la casa de Dios, donde está la familia de Dios. Y donde está la familia de Dios está el Espíritu Santo. Donde están 2 o 3 reunidos está el Espíritu Santo. Eso es la iglesia.
Y cuando la gente regresa del mundo a la iglesia, a la casa de Dios, regresan porque empiezan a valorar lo que es tener esta familia, lo que es tener este Padre Celestial, y regresan con una actitud de arrepentimiento. Y el Padre va a tener siempre los brazos abiertos para perdonar cualquier sea el pecado a todo el que regrese a su casa. Esta es la familia de Dios. Y el ideal más grande de la historia y de la Biblia es el ideal de la familia. Porque es precisamente lo que pasaba en el Edén. Dios quiso formar su familia en el Edén. El pecado lo que trae es división de la familia. Satanás es especialista en dividir la familia, dividir padres. Por eso dice la Biblia que en los últimos tiempos los padres contra los hijos contra los padres. Dice la Biblia que los peores enemigos en los últimos tiempos van a ser los de tu casa. Es tremendo, porque Satanás, dice la Biblia, que una casa dividida en sí misma no prevalece. Y Satanás es especialista en destruir la familia, las relaciones de los hijos con los padres, de los hermanos, tú sabes, ¿no? Y también se mete en la iglesia y divide la iglesia, destruye, porque el plan de Satanás es dividir. Por el plan de Dios es que unir a la familia de Dios, unir a los hijos, los padres, toda la familia, ¿verdad? Amén. Es como una gallina, ¿verdad? Que quiere agrupar a todos sus pollitos y da su vida por los pollitos. Cuando hay una gallina, cuando hay un peligro o lo que sea, ella cura a sus pollitos, y como decir, que se la coman a ella. Han visto casos cuando hay incendios en esos lugares, la gallina tapa a sus pollitos y hay gallinas que se han hallado quemaditas y los pollitos salen para abajo. Cristo hizo lo mismo por nosotros. Él dio nuestra vida, su vida por nosotros. Y eso es lo que quiere Él, porque la iglesia es la familia de Dios. ¿Y quién es el Padre para todos? Dios es nuestro Padre común. Y somos hermanos uno de nosotros. Entonces, ahora este hijo pródigo llegó a su casa, pero no creyente, no haciéndose, no valorándose. No, él dice, yo no soy ni digno de ser tu hijo, yo soy como uno de tus jornaleros. Pero con esa actitud de humildad es que uno debe regresar. Porque si un hijo va a regresar a tu casa con una actitud de arrogancia, eso no funciona. El hijo que regresa a casa de un padre sabe que el padre siempre tiene un corazón perdonador, pero el hijo tiene que regresar con otra actitud. No puede regresar con la misma que se fue. Bien, no puede regresar con una actitud de que no. Tiene que regresar con una actitud de ¿qué? De humildad, de arrepentimiento, reconociendo su falta. Amén. Y de esa manera en que tú y yo entramos, ¿dónde? De esa manera todos nosotros entramos a formar parte de la familia de Dios. Los cultos en la iglesia son solamente en domingo, otro día a la semana, ¿verdad? Pero ojalá viviéramos siempre aquí, ¿verdad? En la presencia de Dios. Pero podemos conectarnos con esa chequina, con esa gloria del Padre también fuera de aquí, y convidar a otros a que experimenten ese amor, esa bendición, ¿verdad? Al final de la historia todos vamos a estar juntos, ¿verdad? Porque Dios va a hacer que un cielo, una tierra nueva, y va a venir un Edén eterno. Nosotros vamos a vivir en la eternidad en un Edén eterno, redimido, que está limpio en nuestros corazones por la sangre de Cristo. Pero la tierra, la iglesia, es la infancia de lo que vamos a vivir en la eternidad. Entonces, en la tierra estamos practicando, estamos ensayando lo que vamos a vivir nosotros, ¿dónde? En la eternidad, en ese Edén eterno, ¿verdad? En ese paraíso eterno. Entonces, es eso, por eso dice el Señor que es bueno que nos congreguemos, ¿verdad?
y podamos vivir esa experiencia de familia y nos visitemos, nos preocupemos unos por los otros, ¿verdad? Oremos unos por los otros. Amén. Y esta es la parábola del hijo pródigo explicada de esta manera, ¿verdad? Y pienso que todos contamos con ese amor perdonador. El tema central es el padre que perdona a su hijo, como todo padre, y lo perdona no porque el hijo se lo merece, no, lo perdona por la misericordia, porque el Padre Celestial es misericordioso. Ninguno merecemos que Dios nos perdone, ninguno, pero por su misericordia, pero Él quiere ver que el hijo cuando regrese, bueno, ya el Padre lo sabía, que venía como un espíritu de ¿qué? De arrepentimiento, y que valore esto que tiene, esta casa de Dios, que la valore. Es como el pez cuando está fuera del agua, porque se quiso hacer el aventurero y se da cuenta, esto aquí está malo. Cuando regresa al agua, oye, ese pez más nunca quiere irse del océano, porque pasó la experiencia de lo que le pasó fuera, ¿verdad? Y más nunca, porque empieza a valorar el océano como la gloria donde puede vivir. No hay futuro allá afuera, no hay futuro. Por mucho dinero que tú tengas, por mucho, no existe futuro. Por eso Dios dice, separado de mí, nada podrás hacer. Exacto. Entonces, es en su casa. Y gracias por ese amor, ¿verdad? Que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Vamos por ahí. Señor, te damos las gracias, Padre, por tanta paciencia que tú has tenido con nuestras vidas, Señor. Y gracias porque un día regresamos arrepentidos, Señor, convencidos de nuestra bajeza. Y gracias, Padre, por tu misericordia y por el perdón que tú das a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por recibirnos nuevamente en tu casa, Señor, por poder vivir en tu gloria, Señor, en tu presencia, Señor, que es donde realmente podamos ser verdaderas personas, verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias, Padre, por todo, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. Dios le bendiga, hermano.